En el vídeo de hoy analizaremos los jugadores que más me maravillaron cuando era pequeño. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy, aprovechando esta sección de rearmar equipos y de confeccionar 11, realizaremos el 11 de jugadores que más me maravillaron cuando era pequeño. Son un cúmulo de jugadores que son con los que yo empecé a ver fútbol, unos probablemente os guste más y otros menos, pero fueron los jugadores que a mí más me marcaron cuando era pequeño. Así que bueno, sin más dilación, empezamos. Bueno, pues como estaba comentando, pues esta lista de jugadores son jugadores que a mí me flipaban desde que era pequeño. Son los primeros jugadores con los que yo empecé a ver fútbol y la verdad es que me marcaron bastante. Muchos de ellos también eran jugadores que utilizaba mucho en la Play 2, ya os digo, muchos de ellos os sonarán. Sobre todo, pues bueno, la gente que ha jugado al Pro 6, pues bueno, muchos de ellos, los tenéis en un altar como los tengo yo. Entonces, como digo, son jugadores, muchos de ellos puede que os gusten tanto como a mí, otros de ellos probablemente no, pero la verdad es que son jugadores, muchos de ellos más que conocidos y la mayoría de ellos retirados. Y bueno, pues vamos a ir comenzando este 11. Bueno, pues en portería aquí no he tenido ninguna duda, fue el portero que más me gustó desde pequeñito y al que he encumbrado en otros grandes vídeos, y no es otro que Gianluigi Buffon. A mí Buffon, pues bueno, no hace falta que os diga nada más de él. Creo que este portero tiene un meritazo, creo que con la edad que tiene pues sigue rindiendo la misma maravilla. Es verdad que no como cuando tenía 20 años, pero es que en mi opinión ha sido uno de los mejores porteros de la historia, con el permiso de Iker Casillas. Creo que es un portero muy completo, iba bien por alto, un seguro bajo palo, un líder dentro del vestuario, que creo que eso es importantísimo, y bueno, una de las grandes figuras del panorama mundial. A mí desde pequeño pues me gustaba mucho jugar de portero y la verdad que personalmente fue en el primero que me fijé, y creo que bueno, que no hice mal porque para mí ha sido todo un referente. Y en defensa, pues bueno, estos cuatro jugadores también me han gustado muchísimo, los había también mucho mejores, pero fueron también los cuatro jugadores en los que yo personalmente me fijé más. Como lateral derecho tenemos a Cafú. A mí Cafú también me ha parecido uno de los mejores laterales derechos de la historia, hasta la llegada del gran Dani Alves, pero creo que bueno, que era un lateral muy completo. Muchos no habréis tenido el gusto de conocerlo, pero creo que era un lateral derecho vertical, con incidencia, físicamente también era bastante potente, recuperaba la banda que daba gusto, defendía como nadie, entonces creo que era otro de estos líderes del equipo. Estuvo también en la época dorada del Milán, con el que ganó tantas copas y tantas Champions, y creo que ha sido también uno de los referentes a nivel mundial para este equipo. Como centrales pues tenemos aquí a quien sino Carles Puyol. Carles Puyol pues también ha sido un central que me ha marcado muchísimo desde pequeño, y también pues bueno, era ese líder que tanto se necesitaba y que tan grande hizo el FC Barcelona desde sus inicios. Creo que es un jugador que combina tanto esta cacha y estas dotes defensivas que tenía que tener un buen central, y que bueno, que a todos nos llevó a la gloria, y a muchos de ellos nos hizo llorar como a mí cuando marcó ese cabezazo contra Alemania en el Mundial de 2010. Como digo, un jugador que siempre he destacado mucho esa cacha que tenía, de ahí la famosa frase de donde no llegan tu calidad, llegan tus huevos, y bueno, creo que para mí también ha sido una eminencia. A su lado, pues bueno, otro de los centrales que más me ha gustado a mí desde pequeñito, que no es otro que Río Ferdinand. Río Ferdinand, pues bueno, estamos todos de acuerdo en que ha sido uno de los mejores centrales de la historia de la Premier League. Muchos de vosotros pues tampoco habréis tenido el tiempo de verlo, pero la verdad es que era un espectáculo. Ese tándem que formaba con Nemanja Vidic, pues bueno, hizo de la defensa del Manchester United pues una de las mejores de la época. Creo que era un central que es verdad que los años poco a poco le fueron pesando y se terminó yendo por la puerta de atrás, pero bueno, en sus mejores años pues era un auténtico espectáculo, como os digo, fuerte, con gran capacidad de liderazgo, era el encargado de dirigir la defensa de Old Trafford, y creo que fue uno de los jugadores pues bueno, que más me marcó desde pequeño. Y bueno, como lateral izquierdo, pues bueno, aquí he tenido dudas. Había dos laterales izquierdos que me marcaron muchísimo, pero finalmente me voy a decantar por otro. Uno de ellos era Roberto Carlos. Bueno, Roberto Carlos, como os dije en el vídeo que dejaré por aquí, del mejor 11 de la historia, pues para mí es el mejor lateral izquierdo de la historia. Pero no fue precisamente el que más me llamó la atención cuando era pequeño. El que más me llamó la atención también es porque me gustaba mucho la Premier League, no es otro que Ashley Cole. Ashley Cole, pues bueno, particularmente sé que es peor que Roberto Carlos, vamos, no matarme ahora, que ya veré a más de uno diciendo Roberto Carlos mejor, Roberto Carlos mejor. Es verdad, es mejor. Pero a mí me gustaba más Ashley Cole. Ashley Cole, pues bueno, figura representativa de ese Arsenal de los Invencibles, que ya sabéis que a mí tanto me gustó y con el que tanto me he sentido identificado en cuanto a nociones de fútbol. Creo que era un auténtico equipazo, pues bueno, fue una de las piezas clave de ese equipo. Creo que era un lateral izquierdo muy completo, uno de los mejores de la historia de Inglaterra, que todavía, pues bueno, van pasando los años y no consiguen encontrarle un sustituto natural. Es verdad que estaba un poquillo zumbado de la cabeza, vamos, nada más tenéis que ver que una vez en un entrenamiento con los Ángeles Galaxy, pues fue al entrenamiento con una escopeta. Entonces, pues bueno, es verdad que un jugador que no tenía muchas luces. Pero creo que bueno, que fue uno de los mejores jugadores en su puesto en la historia de Inglaterra, y bueno, otro de los jugadores pues más destacados de este 11.
Y bueno, pues ya en el centro del campo tenemos dos jugadores clave, uno de ellos una auténtica eminencia, que no es otro que Patrick Vieira. Patrick Vieira, pues bueno, es un jugador, pues bueno, ya todos lo conocéis, creo que ha tenido un valor incalculable en su historia en la Premier League, creo que era uno de los pivotes más completos que había, un jugador fuerte, pero que lo compaginaba a las mil maravillas con su gran calidad técnica. Entonces creo que era una pieza fundamental también de este Arsenal de los Invencibles, y creo que bueno, que es uno de los jugadores pues también que ha marcado una época, no solo en el Arsenal, sino después también en la selección gala. Y a su lado pues me voy a quedar con Michael Ballack. Ballack pues bueno, es un jugador que encarna perfectamente los valores que yo tenía desde pequeño. Un jugador que tenía un carisma espectacular, un jugador con el que yo particularmente me iría a la guerra, creo que lo luchaba todo, era fuerte, era un líder, a mí me encantaba este jugador. Y si a eso le sumamos pues los golazos que metía, porque bueno, pegaba al balón que daba gusto, unos zambombazos que pegaba, tenía en esa pierna izquierda un auténtico cañón. Y como os digo, un jugador que desde esa llegada de segunda línea pues anotaba muchísimos goles, siempre sorprendiendo a las defensas rivales. Y creo que bueno, como os he dicho, que es un jugador que encarna todo lo que a mí me gustaba en un centrocampista. Por las bandas, tenemos por la banda derecha, sé que no es su posición natural, pero si no, no podría encajarlo, que no es otro que Ronaldinho. Ronaldinho, pues bueno, fue el primer gran jugador que yo vi que iba a llegar lejos, fue el jugador que me hizo a mí enamorarme del fútbol. Creo que bueno, que esa vida huerguista y esa sangre brasileña le jugó malas pasadas, ya que en el Fútbol Club Barcelona había encontrado su clima, pero bueno, desgraciadamente nos dejó solo 3 años de fútbol en la Liga Española, pero bueno, creo que merecieron muchísimo la pena. Creo que era un jugador de un talento espectacular, que si se hubiera cuidado, pues hubiera ganado más de algún Balón de Oro. Vamos, creo que particularmente es uno de los jugadores que ha tenido mejor técnica y mejor uno contra uno, y bueno, era un jugador que ponía estadios en pie. Vamos, no tenéis más que recordar aquella exhibición que dio frente al Real Madrid, que bueno, que puso a todo el estadio en pie. Entonces, como os digo, un jugador diferente, que llegó en un periodo de crisis muy similar al que está viviendo ahora el Fútbol Club Barcelona, pero que creo que fue un auténtico regalo. Y por la banda izquierda voy a poner a Titi Henry. Titi Henry, pues bueno, ha sido otro de los delanteros más letales del panorama europeo. Creo que ha sido, pues bueno, otro de estos jugadores que marcó un antes y un después en la historia del fútbol. También era muy completo, era muy rápido, chutaba que daba gusto. Vamos, también ha metido muchísimos golazos Thierry Henry, uno de ellos de tacón que bueno, a mí me encantó. Y como digo, un jugador diferencial, otro líder dentro del vestuario. También hemos visto pues grandísimas actuaciones de este jugador. Y como os digo, pues fue otro de estos jugadores pues grandes y que yo pensaba, decir verdad, que iba a llegar un poquito más lejos. Creo que se mereció algún Balón de Oro que otro. También se le quedó esa espinita de ganar la Champions con el Arsenal. Hubiera sido la primera de su historia. Pero bueno, que creo que en esa noche se fue un poquito injusto con él. Pero como ya os digo, uno de los mejores jugadores de la historia y que yo he visto, y otro de mis jugadores favoritos para este 11. Y bueno, pues ya en punta de ataque, estos dos jugadores, vamos, ya os voy a decir que probablemente echéis alguno en falta, pero los dos que he puesto han sido dos auténticas bombas. Tenemos como uno de los delanteros a Andrei Shevchenko. Andrei Shevchenko es la concepción ideal que yo tengo, al igual que hablábamos de Michael Ballack de centrocampista, pues Andrei Shevchenko es de la que yo tengo de delantero. Un delantero rápido, un auténtico rematador y que bueno, que balón que cogía, balón que metía. El ucraniano, pues bueno, ha sido otro de estos jugadores pues encargados de liderar una época en el Milán. Es un jugador que bueno, que se le caían los goles a chorro, creo que era un jugador completísimo también, destacaba también por su gran golpeo de balón y creo que fue una auténtica eminencia en el panorama mundial. Un jugador que bueno, que tiene su Balón de Oro después de esa Champions que ganó en el año 2003 con el Milán, pero que también creo que bueno, no le benefició mucho en absoluto el fichar por el Chelsea. Creo que en Italia tenía su clima y de haberse quedado en aquel Milán que tanto prometía, pues probablemente hubiera cuajado mejores actuaciones. Y bueno, a su lado, pues bueno, todos los que hayáis jugado al Pro 6 os vais a acordar de este jugador. Creo que es un jugador que le penalizó muchísimo el estilo de vida que llevaba y creo que podría haber llegado muchísimo más lejos. Y no es otro que Adriano Leite. El Imperator, como lo conocían los hinchas del Inter, pues bueno, ha sido uno de los mejores jugadores que yo he visto también. Como os digo, creo que ese estilo de vida, la tendencia al alcohol, los malos hábitos, pues hicieron que no triunfara. También le pasó un poquito más a Ronaldinho, que dio 2 o 3 años de puro fútbol, pero probablemente si se hubiera cuidado un poquito más, pues hubiera alargado algo más su carrera. A decir verdad, era uno de los mayores talentos que había en la historia del fútbol, ¿no? Fijaos esa delantera que tenía Brasil. Entonces, pues bueno, Adriano, como he dicho, también es verdad que era un jugador muy problemático, pero bueno, era por cualidades, pues vamos, eran indiscutibles. Tenía un cañón en su pierna izquierda, vamos, a mí me maravillaba, muy buen regate, físicamente también bastante bueno, y tenía pues bueno también esa casta que se necesitaba para ser un crack mundial, y Adriano lo era. Entonces, como digo, en el Pro 6 ya lo sabéis que era una auténtica máquina, balón que cogía, balón que metía. Es más, yo lo ponía en la banda derecha y me metía de dentro hacia afuera, pum, zambombazo con el cuadrado y hacia adentro. Y ha sido una pesadilla para todos los que hemos jugado este juego. Entonces, pues bueno, ha sido otro de mis delanteros favoritos y bueno, al final, pues fijaos el 11 de escándalo que ha quedado. Entonces, pues bueno, hasta aquí el 11, vamos a repasarlo si queréis por encima.
Tenemos como portero a Buffon, defensa de 4 con Cafú, Puyol, Río Ferdinand y Ashley Cole, centro del campo para Patrick Vieira y Michael Ballack, banda derecha Ronaldinho, banda izquierda Thierry Henry y en punta de ataque Andrei Shevchenko y Adriano Leite. Como os digo siempre, un auténtico equipazo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y ya sabéis, dejadme en los comentarios lo que os digo siempre, tanto qué posible 11 hubierais puesto vosotros, así como que otros jugadores que me haya dejado fuera, que probablemente sean muchísimos, pues os hubiera gustado que pusieran este 11. Y no hay mucho más. Ya sabéis, suscribíos a mi canal si no lo estáis, dejad un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos.